Ahora vamos a hablar de lo que es la hemostasia, ¿no? Y algunas nociones en la hemorragia quirúrgica y también la transfusión. Bueno, el concepto de hemostasia, como sabemos, es ese proceso fisiológico que sirve para poder controlar lo que es el sangrado a nivel de los vasos sanguíneos. Este proceso de hemostasia, en resumen, tiene 4 pasos. El primer paso vendría a ser la vasoconstricción, una vasoconstricción local, guiada más que todo por factores locales como el tromboxano, de igual manera por el sistema simpático, ¿no? Esta vasoconstricción va a tener mayor eficacia cuando el corte o la herida en el vaso sea transversal. Por lo tanto, esta vasoconstricción va a poder ocluir totalmente y ayudar en el control de la hemorragia. El segundo punto estaría dado por lo que es la formación del tapón plaquetario, ¿no? Como vemos aquí, esa reunión de plaquetas que van a empezar a juntarse para poder ocluir esa lesión vascular. Posteriormente vendrá la coagulación con sus 2 vías que se van activando a manera de cascada, y por último la fibrinolisis. Esta fibrinolisis, si vemos ahí que ya hay un coágulo, la fibrinolisis sirve para que ese coágulo se disuelva y el torrente sanguíneo pueda volver a pasar normalmente con su flujo adecuado. Bueno, ya habíamos visto un poco de lo que es la vasoconstricción, hablaremos un poco ahora de lo que es el tapón plaquetario, ¿no? El tapón plaquetario, ¿no?, como su nombre lo indica, involucra mucho a lo que son las plaquetas. En primer lugar, las plaquetas se van a empezar a adherir, se activarán y posteriormente se agregarán. La adhesión plaquetaria, si vemos la diapositiva, ¿no?, en la parte inferior, ¿no?, vemos que hay un factor, el factor de von Willebrand, que vendría a ser este, que sirve como un puente entre lo que es la plaqueta y el colágeno subendotelial, ¿no? Aquí hay un colágeno, ¿no? Vean cómo este vaso sanguíneo se ha lesionado y el colágeno que está por debajo del endotelio queda expuesto, ¿no? Entonces el factor de von Willebrand es ese puente entre este colágeno y la plaqueta, y esta plaqueta, para unirse a este colágeno por medio del factor von Willebrand, tiene la glucoproteína 1B, ¿no? Entonces es así como la plaqueta se empieza a adherir a ese colágeno, ¿no? Y esta adhesión por el momento todavía sigue siendo un fenómeno reversible, ¿no? La activación, esta plaqueta ya adherida se empezará a activar, ¿no? Empezará a cambiar de forma, se empezará a hinchar un poco más, a volverse más globular e empezar a emitir unos pseudópodos para unirse con las otras plaquetas. Además, cuando una plaqueta está activada, empieza a liberar unos gránulos plaquetarios ricos en ADP, ricos en calcio, que de igual manera participan en el proceso mismo de la hemostasia y también la coagulación. Y hablemos un poco ahora de la agregación plaquetaria, ¿no? Mediante sus pseudópodos, y ya como hay varias plaquetas en el mismo lugar, se empiezan a agregar en sí, es decir, a unirse íntimamente estas plaquetas activadas mediante una proteína importante, la glucoproteína 2B3A. Esta, por ejemplo, vemos en la imagen, esta es la glucoproteína 2B3A en una plaqueta, y aquí tenemos la misma proteína, glucoproteína 2B3A, en la otra plaqueta, ¿no? Entonces, estas proteínas detectan lo que es la fibrina en sí, y se crean puentes ya, pero entre las mismas plaquetas. Ese es el fenómeno de agregación, que ya vendría a ser un fenómeno irreversible. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que es la coagulación. La coagulación es una cascada, ¿no? En sí, ya tenemos el trombo plaquetario ahí formado. El proceso de coagulación sirve para que como último resultado se forme una red de fibrina que amarre, si vale el término, a ese trombo plaquetario que se ha formado, ¿no? Y se tenga un coágulo todavía más estable, un coágulo propiamente dicho. Entonces, esta coagulación, para que todo eso suceda, tiene las siguientes vías: una vía extrínseca, una vía intrínseca, que ambas confluyen en una vía común, ¿no? Empezaremos a mencionar rápidamente en qué consiste lo que es la vía extrínseca, ¿no? Ante cualquier traumatismo tisular, ¿no?, vascular, se empieza a liberar el factor tisular, ¿no? Es el factor número 3. Este factor número 3 activará el factor número 7, ¿no?, que luego este factor 7 activado activará al factor 10,
¿no? Ahora empecemos por la parte intrínseca, ¿no? Como están viendo, comienza todo esto con la activación del factor 12, el factor 11, el factor 9, el factor 8, y este último eslabón, este factor 8 activado, de igual manera, estimulará la activación del factor 10. Entonces, ambas vías, intrínseca y extrínseca, confluyen en lo que es el factor 10. Este factor 10, gracias al calcio que las plaquetas están liberando, se activa, ¿no? Y ya empieza ahí la activación de la vía común. Este factor 10, algo importante, ¿no? Aquí, más el factor 5, ¿no? El mismo factor 10 activado y el calcio, ¿no? Y los fosfolípidos respectivos, se va a activar y va a hacer que la protrombina o factor 2 se convierta en trombina o factor 2 activado. Y esta trombina va a facilitar la conversión de un fibrinógeno a fibrina, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos. Ya tenemos una primera red de fibrina, ¿no? Pero aún esta red es inestable, no se puede romper o no puede englobar muy bien a todo el trombo plaquetario anteriormente formado. Para esto hay un factor, el factor 13, el factor estabilizador de la fibrina, que une de mayor manera a los monómeros de fibrina, las hace más estables, ¿no? Y forma los polímeros de fibrina, y ya es una red más firme, que esta sí engloba todas las plaquetas anteriormente adheridas, ¿no? Y se forma lo que es el coágulo. Entonces, de manera general, este vendría a ser el proceso de coagulación. Bueno, y de cualquier manera necesitamos algo, ¿no? Que como último paso, ese coágulo que se ha formado, ¿no? Después de haber controlado la hemorragia, ese coágulo desaparezca, ¿no? Vendría a ser el proceso de fibrinólisis, ¿no? Entonces, para realizar este proceso de fibrinólisis, especialmente se encuentra lo que es el plasminógeno, que se activa y se convierte en plasmina, y esta plasmina es la que va a empezar a alisar, va a empezar a destruir el coágulo que se ha formado, ¿no? Y como producto de esa destrucción de ese coágulo o coágulos que se pueden formar, se empiezan a liberar productos de degradación de la fibrina, especialmente el dímero D, ¿no? Entonces, valores elevados de dímero D nos indican que nuestro cuerpo estaría sufriendo mucha fibrinólisis, tratando de eliminar cualquier coágulo que se ha formado, por ejemplo, en casos de tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, ¿no? De cualquier manera, ahí tenemos algunos otros factores que están relacionados con esta acción del plasminógeno, la plasmina, ¿no? Tenemos al factor tisular, ¿no? Que activa el plasminógeno, ¿no? Tenemos de igual manera a lo que es la antitrombina 3. Recordemos que la antitrombina 3 se une a la heparina y esto hace, ¿no? Que su acción sea más eficiente. Entonces, la heparina se une a la antitrombina 3 para mejorar esa función, ¿no? Anticoagulante. Principalmente, ¿no? Tenemos otros adyacentes, la proteína C, el factor 12, la calicreína, etcétera, ¿no? Relacionados también con ese proceso de plasminógeno, plasmina y fibrinólisis, principalmente. Bueno, vamos a empezar ahora con ese breve recuerdo fisiológico a hablar de lo que es la transfusión, ¿no? Generalmente antes de transfundir, ¿no? A los pacientes se les realizan unas reacciones cruzadas o también llamadas pruebas cruzadas y la tipificación del grupo sanguíneo, ¿no? Estas reacciones cruzadas hacen que los hematíes, es decir, los glóbulos rojos del donante, ¿no? Se unan al plasma, al suero del receptor, ¿no? Y verificar si existen o no ahí compatibilidades, ¿no? Que permitan la transfusión correspondiente. Y recordemos, ¿no? Que los grupos sanguíneos O, el grupo sanguíneo O, por ejemplo, es conocido como el donante universal, y el grupo sanguíneo AB es conocido como el receptor universal. De cualquier manera, también existe la tipificación RH, y es recomendable que todos los pacientes que tengan un grupo RH negativo reciban una sangre RH negativa. Si no se cuenta, se puede colocar una sangre RH positiva, ¿no? En último caso, exceptuando a las mujeres que estén en edad fértil, esto por el riesgo de eritroblastosis fetal, ¿no?
Bueno, vale destacar que realizar estas reacciones cruzadas anteriormente mencionadas es un poco difícil en pacientes que ya hayan recibido muchas transfusiones o que sean portadores de una anemia hemolítica. Ahora también actualmente se está hablando de lo que son las transfusiones autólogas, ¿no? Es decir, utilizar la misma sangre del paciente para transfundirse, ¿no? ¿En qué pacientes podemos indicar este tipo de transfusiones? En aquellos pacientes que tengan una hemoglobina de mayor de 11 o un hematocrito de más del 34%, ¿no? En estos tipos de pacientes, ¿no?, se empieza a recuperar la misma sangre de estos. Por ejemplo, la primera recuperación es a los 40 días antes de su cirugía y la última recuperación 3 días antes de su cirugía, ¿no? Una vez ya contenidas o recuperadas la misma sangre del paciente, las donaciones se harán al mismo paciente entre 3 a 4 días, 5 unidades como máximo, y generalmente esto se acompaña de eritropoyetina, que también se da y mejora la respuesta del paciente. Bueno, y vamos a recordar un poco qué hemoderivados tenemos, ¿no?, para las situaciones de transfusión. Tenemos, por ejemplo, la sangre entera en banco. Esto generalmente rara vez se encuentra disponible. Luego tenemos la sangre fresca entera, ¿no? Su nombre indica, encierra todos los componentes de la sangre: plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y es una sangre fresca que generalmente se utiliza 24 horas después de haber sido donada, ¿no? Y generalmente esto se puede utilizar en pacientes politraumatizados, ¿no?, que estén con algún riesgo de coagulopatía, y mejora especialmente la actividad de la coagulación en estos pacientes. Y bueno, vamos a hablar ahora del concentrado de eritrocitos o concentrado de hematíes, que es el hemoderivado que más se utiliza, ¿no?, en situaciones quirúrgicas o de trauma, por ejemplo. Algo importante sobre este concentrado de eritrocitos es que disminuye las reacciones que el plasma sanguíneo contenido puede causar en el receptor. Pero hay que tener en cuenta que también disminuye los niveles de sodio, potasio, de ácido láctico y citrato. Y vale destacar que un paquete, ¿no?, de concentrado de hematíes, concentrado de eritrocitos, una unidad de estas, aumenta la hemoglobina en 1 gramo por decilitro, o lo mismo decir que aumenta el hematocrito en un 3%. ¿No? Pero yo creo que es importante recordar que una unidad de concentrado de hematíes, ¿no?, si ha sido efectiva en su función, va a aumentar en 1 gramo la hemoglobina del paciente, y esto tendría que ver en sus controles respectivos. De igual manera tenemos un concentrado de hematíes, pero se denomina concentrado de hematíes lavados, ¿no? Y generalmente a ese concentrado de hematíes que ya tenemos, pues le quitamos la mayor parte de lo que son los leucocitos que contiene, y esto nos ayuda a que este concentrado de eritrocitos o hematíes lavados, ¿no?, prevenga lo que son las reacciones febriles, las reacciones no hemolíticas, la aloinmunización del sistema HLA, la resistencia a la transfusión de plaquetas, y prevenga las infecciones por citomegalovirus. Bueno, también tenemos los concentrados plaquetarios, ¿no?, el paquete de plaquetas que a veces se utiliza, ¿no? Generalmente se utiliza en casos de plaquetopenia que se deban a hemorragias masivas, o en casos de pacientes que van a necesitar hemoderivados que también tengan una plaquetopenia acompañante, ¿no?, en casos donde esa plaquetopenia sea debida a una producción insuficiente del mismo paciente, ¿no?, y trastornos plaquetarios cualitativos vendrían a ser las indicaciones de este concentrado de plaquetas. Este concentrado de plaquetas tiene una vida media más o menos de unas 120 horas después de la donación. Contiene unos 50 ml de volumen, ¿no? Y algo importante, que este concentrado de plaquetarios es susceptible a lo que son las infecciones del contenido, ¿no?, de este paquete. Luego tenemos a lo que es el plasma fresco congelado, ¿no?, que como su nombre indica, contiene más que todo los componentes del plasma. Y algo importante que nos interesa es saber que en el plasma están que en este plasma fresco congelado están la fuente de los factores vitamina K dependientes, y el plasma fresco congelado es
la única fuente del factor 5 de Leiden, ¿no? Estarían exclusivamente en el plasma fresco congelado. De igual manera, este plasma fresco congelado sirve de manera inicial, ¿no?, en las de animación de control de daños, ¿no?, un término nuevo que también se está utilizando, que lo vamos a analizar posteriormente. Hay otro tipo, un derivado, ¿no?, es el plasma liofilizado, que tiene un mayor tiempo de vida media y pues de igual manera tiene los mismos riesgos de contaminación e infección dentro de este paquete. Bueno, y de manera general, ¿no?, vamos a hablar de algunas deficiencias, ¿no?, de factores de coagulación que a veces presentan los pacientes. Vamos a mencionar los más importantes simplemente. Vamos a hablar de lo que son las hemofilias y de la enfermedad de von Willebrand. Dentro de las hemofilias tenemos principalmente a la hemofilia A y a la hemofilia B. La más importante dentro de las hemofilias, la más frecuente, la hemofilia A, que se debe a un déficit del factor 8, ¿no? Hay concentraciones bajas de este factor 8. Y la hemofilia B se debe a un déficit del factor 9, y la hemofilia B también es llamada enfermedad de Christmas. Bueno, ¿cuál va a ser la clínica de las hemofilias, ¿no? Las hemofilias se van a caracterizar por dar hemosagias espontáneas que pueden llegar a ser graves. Algo también característico es la hemosagia dentro de las articulaciones, lo que se denomina hemartros. De igual manera pueden formar estos pacientes hematomas grandes, ya sean intramusculares, hematomas incluso retroperitoneales, y causar, por lo tanto, muchas hemosagias, ya sean digestivas, genitourinarias y retrofaringias. Algo importante para el diagnóstico, que el tiempo de tromboplastina parcial activada se va a encontrar elevada, pero la función plaquetaria y por lo tanto el tiempo de hemosagia van a ser normales, al igual que el tiempo de protrombina. Generalmente las hemofilias, ¿no?, el paciente puede referir a alguno de los síntomas que hemos mencionado, ¿no?, pero generalmente el diagnóstico de las hemofilias a veces se puede dar después del primer procedimiento quirúrgico menor al que se haya sometido el paciente. Por ejemplo, una extracción dentaria, una amigdalectomía, que en su postquirúrgico causa mucha hemosagia, ¿no?, y se hacen los estudios respectivos y recién después de esto se llega al diagnóstico de una hemofilia. Bueno, y la otra enfermedad vendría a ser lo que es la enfermedad de von Willebrand. Como su nombre lo indica, esto se da porque hay concentraciones menores de este factor, del factor de von Willebrand. Y recordemos, ¿no?, este factor de von Willebrand participa especialmente en lo que es la adhesión de las plaquetas, que anteriormente habíamos explicado, ¿no? De igual manera, tiene cierta funcionalidad en lo que es la agregación plaquetaria, pero en un flujo turbulento, ¿no? Y vale destacar que el factor de von Willebrand transporta al factor 8 de la coagulación, ¿no? Clínicamente, ¿no?, la enfermedad de von Willebrand es la patología más frecuente que se puede presentar, ¿no?, en los pacientes, y los síntomas que van a dar estos es más que todo una hemosagia tipo petequial, ¿no?, en la piel, y algo característico, las hemosagias de las mucosas. Y para su diagnóstico, algo importante, las plaquetas en la enfermedad de von Willebrand pueden estar disminuidas generalmente, es decir, hay plaquetopenia. Por lo tanto, el tiempo de hemosagia se va a encontrar aumentado. De igual manera como sirve de transporte para el factor 8, el tiempo de tromboplastina parcial activada de igual manera se encuentra aumentado, lo mismo que el tiempo de protrombina. Bueno, y como tratamientos, el tratamiento para la hemofilia A vendría a ser darle factor 8, el tratamiento para la hemofilia B, dar al paciente el factor 9, y el tratamiento para la enfermedad de von Willebrand abarca lo que es el factor 8 de pureza intermedia y especialmente el acetato de desmopresina. ¿No? Esos vendrían a ser los tratamientos para estas patologías. Bueno, continuando vamos a hablar de lo que es la sustitución, ¿no?, con sangre y hemoderivados en un paciente quirúrgico. Vamos a empezar con las indicaciones generales, ¿no?,
Generalmente esta sustitución con sangre o con hemoderivados generalmente es para mejorar el transporte de oxígeno, esto especialmente utilizando el concentrado de hematíes, ¿no? Esto va a aumentar lo que es la concentración de la hemoglobina y por lo tanto va a mejorar el transporte de oxígeno. De igual manera, ¿no? Esta sustitución se va a dar para lo que es el tratamiento de la anemia, ¿no? Se ha hecho estudios, se ha visto que se puede mantener una hemoglobina entre 7 o 9, o se aconseja con hemoglobinas menor a 7, lo que es una transfusión, pero lo que manda vendría a ser la clínica del paciente, ¿no? Si el paciente tiene clínica de astenia, dinamia, mucha palidez y tiene una hemoglobina de 10 o 11, pónganle, entonces la transfusión no estaría del todo indicada porque clínicamente aún estaría estable el paciente, ¿no? Pero si hay datos de una hemoglobina baja, ¿no? Y datos clínicos de igual manera, ¿no? Tomando más en cuenta lo que es la clínica que el laboratorio, la transfusión estaría indicada, ¿no? Pero de cualquier manera es importante recalcar que es importante mantener una hemoglobina de 7, especialmente en pacientes que tengan cardiopatía isquémica. Bueno, y generalmente siempre relacionamos los valores de la hemoglobina y del hematocrito, ¿no? Con la cantidad de la hemorragia, pero vale destacar también que en una hemorragia muy aguda, ¿no? Esto no sucede tanto así. ¿Por qué? Porque los valores de hemoglobina y hematocrito en una hemorragia muy aguda pueden permanecer normales a pesar que el paciente haya perdido mucha sangre. Bueno, y también de acuerdo a la intensidad y velocidad de la hemorragia, la cantidad perdida, ¿no? Hay unas clases que se establecen, clase 1, 2, 3 y 4, ¿no? Dependiendo del porcentaje y la cantidad de ml que haya perdido el paciente. Por ejemplo, en la clase 1 hay una pérdida del 15% que vendría a ser unos 750 ml de sangre. En la clase 2, de 15 a 30% de pérdida, que vendría a ser entre 750 a 1500 ml de sangre. En la clase 3, una pérdida entre 30 a 40%, que vendría a ser una pérdida de 1500 a 2000 ml de sangre. Y la clase 4, por último, una pérdida de más del 40% y por lo tanto una pérdida de más de 2 ml de sangre. Ahora, para poder valorar la hemorragia dentro de la sala de operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que el cirujano se debe fijar? Uno, la cantidad de sangre en la herida misma, la cantidad de sangre en los campos quirúrgicos, ¿no? La cantidad de sangre que hayan recibido lo que son las compresas y las gasas durante la cirugía, y de igual manera la cantidad de sangre aspirada en la operación. Si esta cantidad de sangre está alrededor o llega hasta un 20%, ya debemos pensar en aumentar soluciones cristaloides a este paciente. Pero si la pérdida es más del 20%, ya tenemos que pensar en la transfusión de un paquete de hematíes. Bueno, vamos a hablar ahora de algo importante, la reanimación de control de daños, ¿no? Antiguamente, ¿no? Se ponía como estándar a un paciente con mucha hemorragia en el contexto de una hemorragia traumática, por ejemplo, algo que le haga perder mucha sangre al paciente, iniciar lo que es poniéndole muchos cristaloides, 1, 2 litros, por ejemplo, ¿no? de soluciones cristaloides, ¿no? Y posteriormente recién pensar en transfundir un concentrado de hematíes, por ejemplo. Pero se ha visto que con esta medida estándar se aumenta el riesgo de coagulopatía en el paciente. Por lo tanto, ahora se maneja este término de reanimación de control de daños, donde se trata de empezar en conjunto la administración de cristaloides, ¿no? Generalmente ya al mismo tiempo, ¿no? O lo antes posible, una transfusión de un paquete de hematíes, ¿no? Y también de plasma y, si es posible, de plaquetas. ¿Por qué? Porque se ha visto que con esta combinación, cristaloides, hematíes, plasma y plaquetas, ¿no? Esa deposición para el control de daños, se disminuye lo que es la triada letal. Y si recordamos un poco, la triada letal es coagulopatía, acidosis metabólica y la hipotermia. Todo paciente que esté perdiendo mucha sangre
ya tiene riesgo de hipotermia, ¿no? Está en un estado de acidosis metabólica por el ácido láctico que se va acumulando por el estado de shock, ¿no? Y al perder mucha sangre y gastar los factores, ¿no? Hay un riesgo de coagulopatía. Y esta triada letal puede llegar a la muerte rápida del paciente, ¿no? Por ejemplo, en las hemorragias de heridas que estén en tronco, acompañado de un estado de shock, por ejemplo, va a haber un estado de coagulopatía temprana, pero que puede ser prevenible, pero aún así puede llegar a la muerte del paciente, ¿no? Por lo tanto, esta reanimación de control de daños busca disminuir esa triada letal y poder hacer que estas hemorragias prevenibles puedan tener un mejor éxito, ¿no? Otro término importante vendría a ser la transfusión masiva. ¿A qué se llama transfusión masiva? A la utilización de más de 10 concentrados de hematíes en las primeras 24 horas después de la hospitalización, ¿no? Entonces recordemos, esa reanimación de control de daños, ¿no? Es pues después de utilizar una cantidad mínima de cristaloides, ¿no? Al mismo tiempo tratar de colocar en este paciente hematíes, plasma y si es posible plaquetas en una proporción 1 a 1 a 1, es decir, una proporción de hematíes, la misma proporción de plasma y si es posible la misma proporción de plaquetas. Bueno, las complicaciones de la transfusión, ¿no? Las transfusiones tienen muchas complicaciones, tienen ahí un cuadro resumen importante de estas. Vale destacar que la reacción transfusional febril, ¿no? Que no es hemolítica, es la más frecuente, ¿no? Y que se puede atenuar un poco con el uso de paracetamol antes de la transfusión respectiva, ¿no? La contaminación bacteriana, ¿no? Especialmente, recordemos que los paquetes de plaquetas son los más susceptibles, ¿no? Entonces, almacenarlos menos de 5 días antes de la transfusión, ¿no? Luego tenemos reacciones alérgicas, la sobrecarga circulatoria, por ejemplo, que es lo que causa el edema pulmonar, que va a ser más frecuente en pacientes ancianos de edad avanzada que tengan una cardiopatía. Por lo tanto, para evitar esto, pues es importante transfundir en un mayor tiempo al paciente. Bueno, de cualquier manera, también destacar la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, ¿no? Como causa importante incluso de fallecimientos en este tipo de pacientes. Y luego tenemos varias reacciones hemolíticas, ¿no? Que pueden ser agudas y crónicas. Las más importantes, las reacciones hemolíticas agudas, porque son muy letales, ¿no? Estas cursan con fiebre, hipotensión, coagulación intravascular diseminada, hemoglobinuria, hemoglobinemia, necrosis tubular aguda, porque la hemoglobina se va a precipitar dentro de los túbulos, ¿no? Y esto, ¿cuándo ocurre? Cuando se transfunde un tipo de sangre, pero que sea incompatible, es decir, en pacientes que se ha transfundido con incompatibilidad ABO, ¿no? Y está mediada por la inmunoglobulina M, que es generalmente la más aguda. Por lo tanto, hay que prevenir esto, ¿no? Haciendo una buena tipificación, ¿no? Y en caso de que suceda, detener la transfusión, tomar una muestra sanguínea y mandarla al banco de sangre junto con el hemodiderivado, el paquete que ha producido esa reacción hemolítica aguda. De igual manera, vigilar la diuresis, ¿no? Para prevenir la necrosis tubular aguda e hidratar al paciente. Luego, algunas transmisiones de las enfermedades también es una complicación, ¿no? Paludismo, Chagas, brucelosis, sífilis, por ejemplo. Vale destacar que las enfermedades como la hepatitis C y el VIH ya han reducido mucho actualmente la transmisión por esta vía. Y tenemos también la hepatitis B, ¿no? Entonces, las pruebas de detección son las que han permitido esta reducción de la transmisión de enfermedades por transfusiones. Bueno, ¿y qué pruebas de coagulación tenemos para controlar? Tenemos, en primer lugar, realizar una buena historia clínica en el paciente, ver si tiene antecedentes de hemorragias anormales, equimosis o fármacos anticoagulantes que pueda consumir. Vale destacar que el tiempo de protrombina y el INR, ¿no? Sirven más que todo para controlar lo que es la vía extrínseca de la coagulación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el factor 7 que es propio de esta vía y es por esta razón que se utiliza el tiempo de protrombina y el INR para el control especialmente de los pacientes que consumen o que toman anticoagulantes orales o los que están en tratamientos por déficit de vitamina K. Luego tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada,
que sirve para el control de la vía intrínseca. Vemos ahí los factores 12, 11, principalmente el 8, ¿no?, que son propios de esta vía, ¿no? Y el tiempo de tromboblastina parcial activada sirve para controlar los pacientes que reciben heparina, por ejemplo. Luego tenemos el tiempo de sangría o tiempo de sangrado, ¿no?, que se utiliza mucho la prueba de IBI con un corte pequeño a nivel en la parte anterior del antebrazo, con un valor normal de 7 minutos. Y esto sirve para detectar disfunciones plaquetarias, disfunciones del factor de von Willebrand y defectos vasculares. Bueno, ¿cómo valoramos preoperatoriamente el riesgo de hemorragia, ¿no? Principalmente, preoperatoriamente, a lo que más se va a enfrentar en la parte quirúrgica vendría a ser que exista una anemia preexistente o que exista un paciente que tome anticoagulación oral ya de manera crónica. Son lo que más con frecuencia se enfrenta en la parte quirúrgica en relación con la hemostasia, ¿no? Vale destacar que valores de hemoglobina alrededor de 7 y 8 ya es posible que causen complicaciones perioperatorias. Y el poder valorar si el paciente va a requerir o no una transfusión durante el preoperatorio no solamente engloba lo que es la hemoglobina, sino ver si el paciente tiene enfermedades cardiopulmonares, cuál es el tipo de cirugía que se debe realizar y también el riesgo de hemorragia de esta cirugía y del mismo paciente, ¿no? El antecedente directo de una hemorragia, ¿no?, es el más importante como riesgo de hemorragia quirúrgica, ¿no? Muy importante en la anamnesis preguntar los antecedentes de equimosis o sangrados fáciles, por ejemplo, o antecedentes familiares de hemofilia, etcétera, ¿no? Y si son positivos estos antecedentes clínicos, pues solicitar los respectivos laboratorios, ¿no? TP, TTPA, recuento de plaquetas. Bueno, y en el intraoperatorio y en el posoperatorio, cuando sucede un sangrado en el mismo momento de la cirugía o posteriormente a esto, generalmente se debe a una hemostasia ineficaz, a la misma transfusión con defectos de hemostasia que no han sido detectados, ¿no?, una coagulopatía por consumo y fibrinolisis, ¿no? Son las causas principales, pero esto ya en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Si en el campo quirúrgico hay mucha hemorragia, pero no hay hemorragia en otros lugares corporales, eso nos indica que hay una hemostasia mecánica inadecuada, más que todo en el lugar del campo quirúrgico, ¿no? Y vale destacar, ¿no?, que la transfusión masiva, es decir, más de 10 paquetes en 24 horas, causa lo que es la trombocitopenia. Esto es relacionado, ¿no?, con lo que es la hipotermia, la coagulopatía por dilución, la disfunción plaquetaria, fibrinolisis, hipofibrinogenemia, que también está relacionada con esta transfusión masiva. Y otra reacción, ¿no?, otra complicación de esta transfusión masiva vendría a ser la reacción hemolítica transfusional, ¿no?, que causa hemorragias difusas, más que todo por liberación de ADP por las plaquetas que se empiezan a agregar y luego se empiezan a liberar al flujo sanguíneo, y esto causa esta reacción hemolítica transfusional. Luego tenemos lo que es la púrpura transfusional, ¿no? Esto cuando hay anticuerpos contra plaquetas que vendrían a ser los antígenos, pero estas plaquetas son de un tipo raro, ¿no?, plaquetas tipo A1, ¿no? Y generalmente estos anticuerpos que se han formado contra estas plaquetas las empiezan a destruir, pero posteriormente también van a destruir a las plaquetas del mismo receptor. Y esto, algo característico, sucede a los 506 días después de la transfusión, ¿no? Y para ayudar en la remisión se pueden utilizar corticoides, ¿no? Algo importante también a repasar vendría a ser la coagulación intravascular diseminada, donde hay mucha activación de la coagulación, una activación sistémica de la coagulación, que en primer lugar va a consumir todos los factores hasta llegarlos a agotar. Cuando se consumen, se van a formar microtrombos a nivel sistémico, se consumen todos los factores y se van a formar las hemorragias, lo que va a llevar a un fallo multiorgánico. La septicemia, de igual manera, por meningococo, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, ¿no?, pueden llegar a causar plaquetopenias y desfibrinación, ¿no?
y generalmente las endotoxinas pueden hacer que el factor 5 sea muy lábil, ¿no? Y producir estas hemorragias, ya sea intra o postoperatorias. Bueno, esto habría sido lo más importante en respecto a este tema y espero les sirva para sus de paso.